Bienvenidos todos a este nuevo video donde vamos a ver por qué la iglesia es santa, católica y apostólica, y en otros casos también es romana, o dicen que la iglesia es romana. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo hoy. ¿Por qué? Primero que todo, ¿por qué la iglesia es santa? Cuando dicen que los santos no existen, no deberían existir santos, o sea, vamos a hablar sobre la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, estas son las cualidades: santa, católica y apostólica. Estas son las cualidades de la iglesia de Cristo. Los protestantes dicen los santos no existen, los santos, eso es mentira, el único santo es Cristo. ¿Por qué la iglesia es santa? Cristo quiere que nosotros seamos santos, que lleguemos al conocimiento de la verdad. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Comienza diciendo: si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura: sean santos porque yo soy santo. Por eso es que la iglesia de Cristo es una iglesia santa. ¿Por qué es una iglesia santa? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, la iglesia es santa. No, los católicos son unos pecadores, que no sé qué más. Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los pecadores. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Y nosotros los católicos reconocemos que somos unos pecadores, pero Cristo viene por nosotros para curarnos a nosotros. Ahora, ¿por qué la iglesia es católica? ¿Qué quiere decir primero católica? Viene del griego de catholicus, algo así, se lo vamos a dejar aquí en pantalla. ¿Qué quiere decir universal? ¿Y de dónde viene este nombre? ¿Quién le colocó este nombre? Los protestantes dirán: no, la iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta, porque es lo que dicen, pero no saben qué significa la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía, en el año en que iba a ser martirizado, por esas fechas, en el año 107, llamó a la iglesia de Cristo católica. Si quieres saber más sobre Ignacio de Antioquía, déjenlo en los comentarios. Y llamó a la iglesia de Cristo la iglesia católica, porque la iglesia es una iglesia universal. Entonces, eso quiere decir que Cristo no está en un grupito. ¿Qué quiere decir secta? Sector, un grupito. Entonces, los protestantes que vienen a una secta están en un grupo. Los católicos somos universales, porque los católicos enseñamos lo mismo aquí que enseñamos en China, que enseñan al mismo tiempo en Estados Unidos, que enseñan al mismo tiempo en España. Las lecturas de la iglesia están todos los días, se leen las mismas en todo el mundo. Vaya a ver ustedes qué lecturas se están leyendo hoy en la iglesia pentecostal de su pueblo, y vaya al pueblo vecino a ver qué lecturas leen hoy. No van a ser las mismas, en cambio, que en la iglesia católica se leen las mismas lecturas hoy que en China, pero al mismo tiempo se leen las mismas lecturas en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo se están leyendo en España también. Eso quiere decir una iglesia católica, una iglesia universal. Nos dice que Cristo fundó varias iglesias, que no sé qué más, que Cristo no fundó ninguna iglesia. Dicen que en el Apocalipsis dice: ve y háblale a las 7 iglesias de Efeso, y sigue mencionando a estas iglesias. Se refiere a una iglesia universal, una misma iglesia distribuida en varias partes, no distintas iglesias, sino una sola iglesia distribuida en varias partes. Ve y dile a la iglesia católica que está en China esto y aquello. Ve y dile a la iglesia católica que está en los Estados Unidos esto. Ve y dile a la iglesia católica en Venezuela esto. Eso es una iglesia católica, una iglesia universal. Y Cristo mandó a su iglesia por todo el mundo: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Está en San Mateo 28, vamos a leerlo en el versículo 18. Jesús se acercó y les habló: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan a todos los pueblos, sean mis discípulos. Todos los pueblos van a ser discípulos de Cristo. Esa fue la orden de Cristo. Todos mis discípulos, bautízanos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he dado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aceptan que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, sí, pero la iglesia católica se volvió corrupta. No, la iglesia católica nunca se volvió corrupta, porque Cristo está con nosotros todos los días de la existencia. Eso quiere decir una iglesia católica, una iglesia universal que está en todas partes y enseña lo mismo en todas partes. Ahora, ¿por qué la iglesia es apostólica? ¿Qué quiere decir una iglesia apostólica? Vámonos a la carta eclesiológica, la carta de los Efesios, la carta que habla sobre la iglesia.
Efesios capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Versículo 19 dice así: así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Si ven que hay una ciudad de santos, ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios, o sea, los santos son de la casa de Dios. Y nosotros ya no somos extranjeros, porque antes los paganos eran extranjeros. Nosotros, si no hubiera sido porque Cristo mandó a todo el mundo, fuéramos también paganos. Ya no somos paganos, sino somos conciudadanos de la ciudad de los santos. O sea, formamos parte de esa ciudad. ¿Y qué es un santo? ¿Un santo es una persona perfecta? No. Un santo es aquella persona que sabe que cayó, pero se vuelve a levantar. Sabe que pecó, pero no se queda ahí derrumbado en el pecado, sino que se levanta y sigue. Están cimentados en el edificio. Ese edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Son los apóstoles, una iglesia apostólica, y los profetas. Y cuya piedra angular es Cristo. O sea, se habla de la iglesia porque la piedra angular, la piedra que sostiene todo el peso, que sin esa piedra no se puede construir, es Cristo. Pero al mismo tiempo, lo que le ayudan a tener, que son, como dice aquí, las bases. La iglesia tiene unas bases. En la iglesia son los apóstoles y profetas. Por eso es que la iglesia es apostólica. Eso quiere decir una iglesia apostólica. No que creemos que los apóstoles son Dios ni los profetas son Dios, no. Sino que la piedra angular es Cristo. Lo primero en la iglesia es Cristo. Después de Cristo vienen las bases, que son los apóstoles y profetas que esparcieron el evangelio por el mundo. Y gracias a ellos, hoy nosotros conocemos a Cristo. Ahora la iglesia romana, también han escuchado, no, la iglesia católica romana, una iglesia romana. ¿Por qué la iglesia romana? Sabemos que Cristo nombró a Pedro, líder de su iglesia, en Mateo 16, 18. Lo nombró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, Pedro, por inspiración divina, fue a Roma y se estableció allá en Roma. Y pues por disposición divina sus sucesores se quedan allá en Roma, y allá es donde se encuentra aquí en la tierra el representante de Cristo, el vicario de Cristo está en Roma. O sea, la santa sede de la iglesia está en Roma, por eso se le llama la iglesia católica, apostólica y romana. Por eso que también se le dice la iglesia romana, porque la santa sede, el centro se podría decir, está en Roma. Ya hemos acabado con este video de por qué la iglesia es santa, católica, apostólica y romana, y fomentándolo en la Biblia, dando pruebas bíblicas de que la iglesia es santa, católica, apostólica y romana. Fue un hecho histórico. Así que suscríbete, ayúdanos con tu suscripción, con tu like, deja tu comentario de qué otros temas quieres que hablemos, porque así Cristo quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que suscríbete, comparte, dale like, porque así estamos ayudando a evangelizar.